12 del mediodía y 1 minuto que pasa de esa franja horaria. ...22 grados de temperatura en el casco histórico de la ciudad de Galdar. Y último jueves del mes de junio. Ya sabes que pasan los jueves. Por las mañanas a las 12 tenemos a una profesional en la infancia, en la disciplina positiva, que nos acompaña, Aridian Suárez Vega. Y por la tarde a las 7:30... sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento de Galdar, que te invitamos a escuchar a través de tu radio municipal. Se inician las vacaciones escolares. Y es posible que ya haya mamás y papás que comiencen a agobiarse un pelín, un poquito. Que piensen, madre mía, por experiencia de otros veranos, ya sé lo que me espera, voy a necesitar unas vacaciones de las vacaciones. Ojo que por otro lado el verano con mis niños y con mis niñas es maravilloso, pero claro, no es fácil la conciliación, el cambio de rutinas, el calor, las demandas constantes, el mamá me aburro. Bueno, de todo esto queremos hablar hoy en Criar con Emoción para procurar darles las mejores claves para sobrevivir al verano con niños. Y para eso hablamos con nuestra experta en la materia. Como sabes, ella es Aridian Suárez Vega, educadora social y trabajadora social y especialista en disciplina positiva. Aridian, bienvenida. Muchas gracias, Eulalia, un placer. Yo estaba pensando, Aridian viene a poner la tirita antes de la herida, porque ya se lo ve venir ella, un poquillo. Bueno, ya llevamos ¿cuántos días de vacaciones? Nada, 3 días y seguramente muchas... Bueno, es que en la puerta del cole, ya el último día de clase, ya se escuchan a muchas mamás. Ay, madre mía, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Lo que me espera, y ya se me está haciendo largo y todavía no han empezado, ¿no? Entonces, no es poner la tirita, sino ir con ciertas estrategias y prevenir un poco para más que sobrevivir al verano, disfrutar del verano con niños. Oye, pues me encanta ese matiz, porque es verdad que la forma en la que nos expresamos las cosas dice mucho, ¿no? Y sobrevivir es algo como una carga muy pesada, parece que como que tienes que elevar, ¿no?, la cabeza para salir por encima del agua y respirar, sí, y disfrutar del verano. Claro. Pero es que muchas veces lo sentimos así, ¿no? Como que, guau, lo que me espera ahora con los niños y cómo voy a sobrevivir yo todo este verano, porque al final nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir... ¿Quién tiene 3 meses de vacaciones? Tenemos que seguir trabajando, llevando a la casa, intentando, si durante el curso ya nos cuesta conciliar, pues en verano, que los niños están de vacaciones y nosotros seguimos con más o menos la misma rutina. Seguimos con la misma rutina y luego ya es medio año que ha transcurrido y ya hay ahí también un cierto cansancio. Claro. Es real, entonces quizás la paciencia, todo, volvemos a poner la mirada en los adultos. Vamos a ver cómo gestionamos todo eso, ¿no? Claro. Cómo lo gestiones es clave para sobrevivir o para disfrutar. Lo que está claro que este espacio, este programa, esta horita de radio que mantenemos con ustedes a continuación, no tiene otro objetivo sino procurar ayudarles como familia a afrontar el verano desde una mirada, bueno, lo primero, realista, respetuosa, que eso también nos encanta, y que sea algo práctico, ¿no? Algo que podamos hacer en el día a día. Y para eso Aridian nos acompaña, para ofrecer herramientas que reduzcan tensiones, que nos ayuden a ajustar las expectativas, mantener la conexión y el vínculo, que es lo que queremos hacer por encima de todo, claro, ¿verdad? Y bueno, tener unas vacaciones que sean disfrutadas y no de supervivencia. Exacto. Ahí vamos. Ese sería nuestro objetivo, por lo menos hoy, dar algunas claves que puedan ayudar a esto. Bien, ¿qué pasa? Que es verdad que nos vienen las peleas entre hermanos. No sé si hay mayor índice de gritos en casa
más aburrimiento también, Aridia. También. Y más demanda constante de atención. Exacto. ¿Qué hacemos con este cóctel? ¿Sabes qué pasa? Que mira, en cuanto a los niños, durante el curso escolar, los niños tienen una estructura como muy clara. Horarios, actividades, coles, extraescolares, está todo como continuamente saben qué viene ahora, ¿no? Y eso es algo que les da mucha seguridad y les da mucha estructura, el saber qué es lo que viene ahora. Un cerebro infantil en desarrollo necesita previsibilidad. ¿Qué pasa? Que en verano, de repente de un día para otro, claro, también es verdad que hay que flexibilizar, ¿no? Porque estamos en verano, pero cuando desaparecen esos horarios, esa rutina, esa estructura, al final notamos que los niños están más desobedientes, más irritables, más demandantes, como dices tú, y realmente no es cuestión de el comportamiento en sí, es cuestión de que están intentando adaptarse a un nuevo escenario que para ellos no es nada previsible, ¿no? Entonces es necesario tener normas, es necesario seguir manteniendo unas rutinas básicas, ¿vale? No estoy hablando de tener un horario militar también en verano, está claro que hay que flexibilizar, ¿no? Pero un niño necesita saber cuál es la estructura del día, a qué hora nos levantamos, a qué hora comemos, a qué hora se descansa a mediodía, a qué hora es la hora de la ducha, de la cena, una estructura básica que a ellos les permita pues moverse en un escenario previsible para ellos. Bien, me ha encantado tu respuesta porque es verdad que muchas veces pensamos que el verano precisamente es para eso, no reloj, no disciplina, y tú nos haces caer en la cuenta de no irnos a los extremos. Claro, una cosa es que sea flexible la rutina y otra cosa es que no haya rutina, que vayamos todo el verano improvisando el día siguiente, ¿no? No, tiene que haber una estructura básica. Luego dentro de esa estructura, pues hoy en vez de acostarnos a la hora de siempre, son los fuegos de San Juan y nos acostamos más tarde, ¿vale? Hay una flexibilidad evidente porque estamos en vacaciones, ¿no? O nos levantamos más tarde o lo que sea, pero tiene que haber una estructura que a ellos les permita moverse con cierta seguridad. Muy bien. Yo me imagino que una de las cosas que principalmente celebra el niño o la niña es poderse levantar más tarde. Entiendo, ¿no? No pegarte el madrugón de prepararnos para ir al cole. Entonces, en ese sentido, no lo sé. Yo te planteo cosas que a lo mejor, porque te estoy viendo cara de eso es muy loco, pero ahora sin problema me lo rebate. Porque estaba pensando, ¿ponemos un horario también para la hora de levantarnos por la mañana? Claro, eso está dentro de la estructura básica, Venga. ¿no? Más o menos nos levantamos a tal hora. Hay muchas veces que van a tener que levantarse temprano porque los padres siguen trabajando y tendrán que llevarlos al campus, tendrán que llevarlos con los abuelos, lo que sea, y igualmente se van a levantar temprano. Pero aunque estemos de vacaciones toda la familia, vamos a poner no un horario estricto, pero no nos levantamos hoy a las 8 de la mañana y mañana a las 12 del mediodía. Puede ser un día puntual porque hablamos de cierta flexibilidad, pero sí es necesario que las rutinas básicas del día estén más o menos estructuradas. Te ponía cara rara con eso, no por nada, sino porque después cada niño es un mundo, ¿no? Y hay gente que dice que mi hijo estamos en vacaciones y se sigue levantando a las 7 de la mañana, desde las 7 de la mañana tiene energía, ¿no? Las y pilas puestas. Claro, que eso dependerá ya de cada niño. De ¿no? cada niño, muy bien. Bueno, vamos a rascar un poquito más. Porque mencionas estructura, nos dices que el cerebro infantil necesita estructura, pero ¿qué entendemos por estructura? ¿Cuáles serían esos parámetros? Vamos a entrar dentro para poderlo organizar bien, si te parece, flexible pero bien. Claro, por eso te decía yo, una estructura básica de hora de levantarnos, de hora de qué vamos a hacer a lo largo del día. Pues mira, ahora por mañana vamos a ir, por la mañana desayunamos, nos vamos a no sé dónde, después vamos a comer a casa de los abuelos, por la tarde vamos al parque y después vamos una cierta estructura. Por eso otra de las estrategias es no solo tener una estructura básica, sino adelantarle siempre lo que vamos a hacer al día siguiente. Adelantárselo para... Claro, mañana vamos a ir a esto, lo otro, por la tarde vamos a hacer esto y después vamos a ir a no sé dónde. Porque eso les da cierta seguridad. Después puede ser que el plan no salga así, porque en verano estamos también para romper normas, para improvisar planes y para cambiar ciertas rutinas, ¿no? Pero sí es verdad que
necesitan que le demos una cierta estructura. Bueno, nos queda claro ya desde el minuto 1, Aridian, y gracias, que a ver, el asociar vacaciones con libertad absoluta, mala idea, no. Es decir, sí se van a establecer horarios, entonces vamos a tener algunas rutinas de verano diferentes y las normas básicas. Exacto. Vale, eso es para que podamos, iba a decir triunfar, no, la palabra no es triunfar, pero para hacerlo más llevadero para todos. Para que la dinámica familiar pues fluya mejor, claro. Funcione. De acuerdo. Yo estaba pensando, Aridian, también en las diferentes realidades que pueden tener las familias. Porque mira, habrá familias que lo tengan muy claro y dicen, bueno, mi hijo es que es un jiribilla, de estos que tú dices que se levanta a las 7, él necesita como, yo lo meto en un campo. Puedo y quiero, y él me lo pide o lo que sea. Otros dicen, bueno, pues es ahora el momento en el que disfruta con los abuelos porque lo lleva con la gallina, lo saca al campo, le ayuda con el rastrillo. Vamos a ver, hay distintas realidades, ¿no? Claro. Que se plantean. También entiendo que puede depender del niño, lo que tú decías ahora. Igual que hay niños que se levantan temprano, niños que se levantan tarde. ¿Tú crees que hay perfiles de niños a los que les conviene tener un tipo de actividad? Claro, y a otros que a lo mejor lo que necesitan precisamente es como dejarlo solo pintando en calma en su rincón? Claro. Sí, eso tiene más que ver con los temperamentos de cada uno de los niños, ¿no? Cómo se regula cada uno de los niños. Unos necesitan actividad para regularse emocionalmente, otros necesitan calma, ¿no? Eso ya cada uno conocemos bien qué es más o menos lo que necesitan nuestros niños. Pero sí es verdad que hablando de movimiento, el movimiento físico influye mucho en la regulación emocional, en la gestión de los conflictos, ¿no? Y se recomienda mucho que en esta época de verano hagan algo de movimiento, empiecen con algo de movimiento físico por la mañana. No quiere decir que nos vayamos a poner a hacer ejercicio o que vayamos a hacer una maratón por la mañana. No, pero que aprovechemos por la mañana para que el niño te acompañe a sacar el perro, a tirar la basura, a comprar el pan, a algo de movimiento físico al aire libre, que baje el niño, salga a la calle y empiece el día con algo de movimiento físico. Bueno, acabas de poner ejemplos que son de la intendencia doméstica. Eso también es fundamental. Claro. Es decir, el cole está muy bien y esto nos lo enseñaban a nosotras también cuando éramos chicas, Aridia, Claro. ¿o no? Sí, Echar una manita. Colaborar, y además que realmente los niños, Eulalia, están deseando colaborar. O sea, los niños necesitan sentirse útiles y eso hace que funcione mucho mejor. Lo que pasa es que lo planteamos fatal. Lo que pasa es que los adultos queremos que lo hagan como y cuando nosotros queremos y no tenemos a lo mejor esa paciencia para acompañar esa colaboración. Pero los niños necesitan y les encanta sentirse útiles. Entonces, no es necesario llenar el verano de planes, de actividades, de viajes, no, muchas veces es cuestión de aprovechar este tiempo que podemos estar más tiempo juntos y involucrarlos en las tareas diarias, que te acompaña a hacer la compra, a hacer de comer, darle pequeñas responsabilidades de sacar al perro o de ponerle la comida al gato o de regar las plantas, ¿no? Ese tipo de colaboración en las tareas diarias que quizás durante el curso se diluyen más, pues podemos aprovechar el verano y los niños no necesitan tampoco que le llenemos el verano de planes. Me encanta porque es asumible. Claro. Lo podemos hacer, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver ni con los presupuestos que manejemos para unas grandes, medianas o pequeñas vacaciones. Es la intendencia doméstica de casa, menos es más. Claro. Y a veces es verdad que los adultos somos los que nos ponemos unas expectativas un Sí. poco incluso estresantes para el verano, ¿no? Sí, yo creo que ahí nos han engañado un poco con el concepto de tiempo de calidad, ¿no? Que nos contaban como, no importa que no estés en todo el día con tu hijo, pero el tiempo que estés tiene que ser de calidad. Y entendíamos eso como, tengo que hacer alguna actividad que al niño le encante, tengo que llevarlo a no sé dónde, Tiempo de calidad es tiempo real, tiempo que compartes con tu hijo con presencia. Tiempo de calidad puede ser ir al supermercado. Siempre y cuando el niño esté atento, tú estés atenta al niño, estén
en el momento, en el presente, y conviertan ir al súper en un planazo, puede ser, o hacer de comer en casa, o salud. Gracias. O hacer de comer en casa, o cualquier plan del día a día, ya es tiempo de calidad. Sí, y lo podemos encontrar en las cuestiones más cotidianas, sin duda. Es que me parece estupendo lo que estás planteando, Aridian, de verdad. Por cierto, siempre les invitamos a participar. Tenemos una audiencia que es la mar de respetuosa y nos dicen, Eulalia, es que no queremos interrumpir. Por favor, vamos a cambiar conceptos. No es interrumpir, es participar, es poner sobre la mesa, es contribuir. Nos alegra incluso que alguien llame, saludarles, parar la dinámica un momentito. Y el teléfono de la radio lo conoces muy bien, es el 928 55 14 22. Y luego tenemos también el WhatsApp, donde nos puedes dejar un mensajito de texto en el 661-721-341. Yo estaba pensando en las abuelas. Seguro que hay un montón de abuelas, sobre todo porque también en la radio hay mucha audiencia ya de una edad preciosa que nos están escuchando. Y yo creo que las abuelas, de forma natural, Aridian, saben lo que hacer y cómo involucrarlos de esta forma bonita y sencilla, que sí. Sí, parece que antes, ¿verdad? Como que los niños estaban más... Ahora eso nos han un poco metido en la cabeza que hay que llenarle a los niños de actividades fuera, ¿no? Como de estímulos externos. Y los estímulos pues muchas veces están en casa y es lo que hace que el niño se sienta parte importante de la familia, que se sienta que contribuye a la dinámica familiar y que hace que funcione mejor la dinámica. Bueno, otro día hablaremos, Aridian, de la sobreestimulación, porque yo me imagino que también puede tener también sus inconvenientes, ¿verdad? Sí, en verano es cuando más escuchamos eso de que mamá me aburro, ¿no? Ahí vamos. Porque lo que tú dices, estamos sobreestimulados, ¿no? Yo recuerdo cuando, seguro que tú también y todas las generaciones anteriores, el aburrimiento era parte importante de la infancia y era una parte grande de la infancia. Es decir, yo recuerdo muchas horas muertas, muchos espacios vacíos, ¿no? Que tu madre te llevaba a esa consulta del médico en la que no tenías ni cita, sino que tenías que ir y sentarte hasta que te tocara y podías estar 2 horas mirando el techo sin hacer absolutamente nada. Y el aburrimiento era parte de la infancia y además es una parte importante de la infancia. Del aburrimiento nace la creatividad, la imaginación, los descubrimientos, la toma de decisiones, qué hacer con este tiempo libre, el conocerte a ti mismo, qué es lo que se me ocurre cuando no hay nadie que me está dirigiendo. Todo ese tipo de cosas ocurren. Aridian, pero ¿no crees que ahora incluso es más complicado? Porque estás hablando de una infancia, ahí no aparecía el móvil por ningún lado. Claro. Aridian, ahora en ese mismo escenario de una espera, imaginemos de 2 horas, rápidamente le pasamos el teléfono móvil al niño o a la niña y claro, ya vuelve a tener estímulo. Claro. Ojo, porque creo que ahora la cosa incluso en ese sentido se complica más. Sí, estamos como intentando llenarle esos vacíos que son necesarios que los tenga, ¿no? Y antes tú le decías a tu madre, mamá me aburro, y te hacía así con los hombros como diciendo, pues bueno, pues... Además que el niño y la niña lo plantean como algo que no puede estar pasando. El Claro. mamá me aburro es un SOS de esto no va bien, aquí pasa algo, mamá me aburro. Y luego, claro, yo, a ver, a mí también me lo decía Ángel mucho cuando era chico, y yo le decía, es que no pasa nada, es perfecto. Claro, no pasa nada por aburrirte. Pero es verdad que en esta nueva generación es como mucho más difícil de sostener esos tiempos vacíos, Cierto. ¿no? Porque estamos hiperestimulados, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Estamos acostumbrados a vídeos de 15 segundos, luces, colores, estímulos continuamente, ¿no? Esa dopamina cada pocos minutos que nos tiene continuamente en alerta, y sostener ya los espacios muertos o las esperas es como mucho más complicado de sostener. Y con adultos también que hemos perdido Claro.
un poquito la paciencia, ojo. Claro. Eso y nosotros. Los adultos nos hemos acostumbrado también a esos hiperestímulos. Efectivamente. Nosotros también somos los primeros que tenemos que estar esperando en la cola del súper 2 minutos y sacas el móvil. Así es. Ya no nos es tan fácil sostener esos espacios vacíos. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos convertido el aburrimiento en un problema que hay que resolver. Te dice, mamá, me aburro. Y enseguida vas a ofrecerle un plan, a organizarle un juego, a hacerle una actividad o, en el peor de los casos y en el más común, a darle una pantalla, ¿no? Para solucionar el aburrimiento como si el aburrimiento fuera un problema, y el aburrimiento es parte natural de la infancia y además necesaria. Y en estos tiempos todavía más, en los que nos cuesta sostener esos espacios. Aridian, ¿y entonces qué hacemos para no caer en darles una tablet, el móvil como recurso fácil o cómodo? Pues exactamente lo que tú estabas diciendo. Validarle, entiendo que estás aburrido, cariño, no pasa nada. Ya encontrarás algo con lo que divertirte. Y sostenerle ese tiempo de aburrimiento hasta que su cerebro empiece a buscar qué hacer con ese espacio vacío. Oye, qué alivio, porque has dicho algo. Es que es tan evidente, pero que muchas veces los adultos queremos solucionárselo. Claro, como si fuera un problema. No pasa nada, cariño. Ya Pensamos que encontrarás somos algo. nosotros los que tenemos que rompernos el coco para qué le ofrezco ahora, ¿no? Claro. Hay que cambiar el foco de cargarme yo con la obligación de solucionarle ese problema, con poner el foco en su capacidad de resolverlo. No pasa nada, cariño. Ya encontrarás cómo entretenerte. Y pasarle la pelota a él para que su cerebro empiece a funcionar y a buscar. Aridian, ¿y qué le dirías a alguna madre que está escuchando por ahí, alguna abuela que dice, ay, Aridian, si yo le digo eso, madre mía, que cuando ya no lo siento lo tengo que ir a buscar porque a ver qué está haciendo el trasto ¿no? Ya. Nuestra función como madres, como padres, como cuidadores es ofrecerles un espacio seguro, respetuoso, en el que ellos se puedan mover con tranquilidad. Dentro de ahí, lo que ellos busquen para entretenerse corre de su creatividad y de su cuenta, ¿no? Nosotros somos los que, si está haciendo algo que no se puede hacer, intervenimos para poner los límites o las normas. Acotamos un poquito. Claro, pero no para solucionarle el aburrimiento. No es que como no me gusta esto que está haciendo, le voy a ofrecer otro plan. No, le puedo decir, esto no se puede hacer por esto, esto y esto. Busca otro plan. Pero lo tiene que buscar él, no le ofrezco yo una alternativa, ¿no? Es decir, no caigamos en la trampa de lo dejé a él buscar la primera vez, pero como no me ha gustado lo que ha buscado, lo voy a buscar yo. Claro. No caigamos ahí. Sí, exacto. Vamos a nosotros no somos, como le decía yo el otro día a una mamá, le decía, nosotros no somos sus monitores de campamento. O sea, mi obligación no es entretenerlo durante todo el tiempo. Mi obligación es que el espacio en el que él se mueva sea un espacio seguro, respetuoso y donde él se pueda mover con tranquilidad. Y ya está. Pero fíjate, eso que manifiestas, Aridian, es un cambio de paradigma para los papás y las mamás. Porque a veces sí nos sentimos así. Claro. Vale, erróneamente. Pero muchas veces, y además lo tenemos como automatizado, ¿sabes? Entonces lo que estás diciendo me parece fantástico porque es eliminar una creencia que no nos beneficia. Claro, no nos aporta. Y tener claro que el aburrimiento tiene muchos beneficios y que hay que, sobre todo en esta era digital, de los vídeos cortos, de la hiperestimulación, de todo hecho, ¿no? Hay que dejar un poco hay que propiciar esos espacios en los que ellos no tengan estímulos a su alrededor. Y no estén tan dirigidos. Exacto. Para que puedan expresar o explayarse con su propio ser, ¿no? Y para autoconocerse, tú para conocerte necesitas un espacio de silencio para ti misma, necesitas rebuscar en ti qué es lo que te gusta, y cuando a un niño no lo estás dirigiendo, como dices tú, el juego, no le estoy dando la actividad hecha o no le estoy programando nada, él empieza a buscar en su cerebro qué es lo que le gusta, con qué se divierte, qué puede hacer ahora. La toma de decisiones, la tolerancia a la frustración, la creatividad, todo eso se desarrolla en los espacios de aburrimiento. Muy bien. Vamos a hablar de los límites, que los tocamos siempre. Se van de vacaciones los límites. Va a ser que no.
No, va a ser que no, va a ser que no. Y además, no sé si recuerdas el espacio que tuvimos que dedicamos a los límites y las normas, que decíamos que un límite es una línea roja que tú nunca vas a dejar que tu hijo sobrepase. No lo vas a dejar en verano ni lo vas a dejar durante el curso escolar. Uh-huh. Ahora, si entendemos límites como normas, como estructura, es lo que hablábamos al principio. Se pueden ir de vacaciones algunos, podemos relajar un poco las rutinas, pero tiene que haber una estructura. De acuerdo. Muy bien. Yo estaba pensando también en los hermanos, Aridia. Porque, es que imagínate, 1 más 1 a veces no son 2, son 11. Sí, entonces, a ver, para los padres y las madres, y hay hermanos que, esto es como en la viña del Señor, hay hermanos que a lo mejor cada uno se pone por su lado, hay hermanos que están piqui, y en ese piqui, pues claro, también hay momentos de conflicto. Sí, sí. Porque además en verano hay mucho más tiempo que pasamos juntos y ese tiempo puede ser muchas más oportunidades de conexión, pero también muchas más oportunidades de conflicto, ¿no? Entonces... Es que el roce hace el cariño y la fricción, las dos cosas. Total, sí. Y con hermanos, pues bueno, no es difícil que pase eso, ¿no? Entonces, por eso decíamos que es tan importante seguir teniendo estructura y normas, ¿no? Porque, como decíamos al principio, si no vamos a notar a los niños más desobedientes, más demandantes, más irritables, porque no tienen esa previsibilidad, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas, mantener la estructura. Y segundo, sería dar tiempos de, ¿cómo lo podríamos llamar? Como de oxigenar, ¿no? De dividirlo. Si somos 2 adultos en casa, uno sale un ratito con el niño a hacer la compra y los recados y el otro se queda en casa. Intentar siempre dividir, buscar esos momentos en los que los niños se pueden oxigenar por separado para cuando volvamos poder volver con una energía diferente. Bueno, incluso para poder contarnos cosas distintas, claro, ¿no? Oye, que me encontré con tu amigo, que me mandó recuerdos para ti, o yo qué sé, me lo estoy inventando. Sí, poder tener, sí. Sí, hay veces que eso, sobre todo cuando la atención está más caldeada, pues buscar momentos en los que cada niño pueda tener su espacio por su cuenta, ¿no? Sí, que alivie y los adultos también, que lidiar con 2 niños en verano, pues también es complicado y a veces los adultos también necesitamos nuestro espacio. Bueno, a ver, estamos hablando de los niños, pero en verano ya se sabe que después del verano, cuando se regresa del verano, la tasa de divorcios se dispara. Claro. Es decir, es que estamos tan metidos cada uno en su rutina que cuando nos toca juntarnos, cuidado con eso. Claro, eso que tenemos más tiempo para estar juntos y eso puede ser pues muchos momentos de conexión, pero también muchos momentos de conflicto. Bueno, sí. Estaba pensando en el tiempo de confinamiento, ¿no? Que esto se planteaba y lo planteaban mucho los psicólogos. Dice, cuando las cosas van bien y hay una buena relación, bien, seguimos, pero imagínate si la relación no es sana o está deteriorada, eso es un campo de minas, ¿no? Sí. O que se dan conflictos que quizás durante las rutinas del día no se dan porque apenas pasamos momentos juntos. Sí. Entonces ahora es cuando vemos realmente quizás los problemas que hay de base en la familia, ¿no? Cierto. Bueno, pues atención, los límites no se van de vacaciones. Vamos a ver. Siempre en el equilibrio, ¿no?, está la virtud que se dice, Aridian, porque ¿qué hemos de tener en cuenta? Pues eso, para disfrutar, no sobrevivir, disfrutar. Me ha encantado cómo lo has planteado este verano con niños, sin convertir nuestra casa ni en un campamento militar, pero tampoco en que tú digas, Dios mío, me echas la mano a la cabeza porque esto parece una selva sin normas, ¿vale? Entonces, sé que toda la conversación va en encontrar ese término medio. Sí, vamos a recapitular un poco de lo que hemos hablado primero. Mantener estructura básica, horarios de levantarnos, de almorzar, de las cosas básicas de la casa. Descansamos, por la tarde hacemos una actividad, nos duchamos, cenamos, más o menos una estructura básica que después puede ser flexible. Segundo, sería importante adelantarle a los niños lo que vamos a hacer al día siguiente. Mañana después de desayunar vamos a ir a no sé dónde, después vamos a ir a comer a casa de los abuelos y por la tarde vamos a ir un rato al parque.
aunque después el plan se rompa, pero darle una estructura básica que a ellos les genere seguridad, confianza y previsibilidad, ¿no? Se hagan la idea. Saber un poco lo que va a pasar, ¿no? Porque no hay nada, la emoción más difícil de gestionar es la incertidumbre. Entonces, cuando mantenemos continuamente a los niños en incertidumbre, se generan ese tipo de comportamientos de... ansiosas, claro, ¿no? Sí. Entonces, adelantarles lo que va a pasar. Después hablábamos de involucrarle en tareas diarias, tareas normales del día a día. No es necesario que le montes una actividad fuera de lo común. Una gincana, no. No, cosas normales del día a día, ¿vale? Que no necesitan mucho más. Después yo diría que es importante, Eulalia, tener cierta estrategia de cómo vamos a gestionar los conflictos del día a día. Es decir, hablábamos antes de que se van a dar muchos momentos de conflicto, muchos más de lo que quizás se dan en el día a día. Y para gestionarlos mejor no podemos abordarlos todos. Aquí yo le llamo escoge tus batallas. Es decir, no podemos continuamente, vamos a pasar mucho más tiempo juntos. Vas a ver muchas más veces como tu hijo deja esto tirado, no recoge lo otro, hace no sé qué, no sé cuánto, te pelea con el hermano. Tenemos muchas batallas diarias y no podemos querer abordarlas todas, porque entonces lo que tú dices, nos vamos al otro extremo de convertir esto en una academia militar, ¿no? Y es un desgaste además, claro, muy heavy, ¿no? Para nosotros los adultos estar continuamente dando órdenes, corrigiendo. Y para ellos muy frustrante también que tengas a alguien encima que está todo el día. Entonces, no podemos abordar todo. Tenemos que tener cierta estrategia y escoger nuestras batallas, ¿no? Ahora yo me estoy dando cuenta que mi principal batalla, a mi juicio, es, pues yo qué sé, que los hermanos se pelean demasiado. Pues voy a poner el foco ahí. Esa es mi batalla. Que se traten con respeto, que busquen momentos en los que puedan estar jugando tranquilos y me voy a enfocar en eso. Voy a dejar pasar que tenga el cuarto tirado o que no se siente en la mesa a comer y esté dando vueltas. Ahora, además, como madre y como padre, yo entiendo que me importa más que crezcan en una relación bonita y sana, claro, ¿no? Que logren entenderse. Cada uno que priorice cuál es su batalla ahora mismo, claro, ¿no? Quizás mi batalla ahora es, pues que estoy viendo que mi hijo necesita más autonomía. Pues mi batalla es, pues darle pequeñas responsabilidades, estar pendiente de eso, esa es mi batalla. Y voy a dejar quizás, pues otras cosas, que deja los zapatos tirados en medio del pasillo, porque no puedo estar encima de todo. Aquello de el refranero popular, quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, no podemos ir a por todas, nos estás diciendo, Aridia. Claro. Hagamos la vista gorda, que se suele decir en algunas cuestiones que sí que son importantes, pero las podemos abordar en otro momento, más adelante, y vamos a ir un poco priorizar, ¿no? Priorizar claro, por importancia. Escoger qué es lo que es para ti más prioritario ahora. Vamos a ser conscientes y realistas de, oye, vamos a pasar mucho más tiempo juntos, se van a dar muchas situaciones de conflicto y no podemos convertir nuestra casa en un campamento militar. Tenemos que escoger qué es lo que quiero yo que aprenda mi hijo ahora mismo, qué es lo que para mí es más prioritario. Que sea el orden y la responsabilidad, pues me voy a enfocar en eso. Que sea la autonomía. Vale. Y Aridia, más dudas. De acuerdo, si es el orden y demás, bueno, ahí surge un diálogo con él y demás, desde el respeto, protegiendo el vínculo, con confianza, con cariño. Cuando, por ejemplo, lo que queremos es propiciar una mejor relación entre hermanos, ¿cómo hacemos ahí? ¿Hasta qué punto intervenimos? ¿Hasta qué punto soltamos cuerda para propiciar ese espacio seguro para que ellos puedan entenderse y crecer en esa relación? Claro. Mira, no es tan importante que se entiendan como que aprendan a gestionar los conflictos
dentro de unos límites. Y volvemos con lo mismo del aburrimiento. Mi obligación o mi función no es que ellos entiendan, no es que ellos les guste lo mismo para jugar, no es que ellos estén tranquilos. Mi función es poner unos límites y que la estructura que yo les dé sea segura y confiable, ¿no? Después, dentro de ahí, ¿no? El otro día con unas mamás estábamos hablando de eso y decían que los hijos se peleaban, ¿no? Porque cada uno quería ver una cosa distinta en la tele, ¿no? Y llegaba un momento en el que la pelea iba más, ¿no? Y habían gritos, y habían insultos, y habían, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿y qué hacen ustedes en esos casos? Bueno, pues les quito la tele. O le pongo a uno, venga, vete tú a hacer no sé qué, mientras tú ves esto y después se cambian y tú ves y tal. Entonces, nosotros lo que nos nace de primeras es ir a darles la solución. Pues te quito la tele, pues haces tú esto y después lo otro, te busco un plan alternativo. No, y hay planes alternativos. Yo estaba pensando, igual que hay hogares que han descartado la tele, yo conozco familias que han dicho, pues mira, es que en mi casa no hay tele, ¿no? Porque ya además te puedes descargar las cosas, podcast y demás a tu gusto. En hogares hay 2 teles. Claro. Y a lo mejor dice, yo estaba pensando, pues a lo mejor lo cómodo, entre comillas, pero que tampoco soluciona la historia es, tú vas a uno y tú vas al otro, claro. que tampoco. ¿Sabes qué pasa? Que hoy es la tele y mañana es otra cosa. Efectivamente. El contenido del conflicto es lo de menos. Nosotros tenemos que estar por encima de eso y nosotros nos tenemos que enfocar no en darles una solución, sino en ponerle los límites, ¿no? Nos tratamos con respeto, no nos hablamos así, llegamos a acuerdos. Y entonces las madres me suelen decir, pero es que aún así no llegan a acuerdos, ¿qué hago? Le digo, ¿y qué importa que no lleguen a acuerdos? ¿Cuál es nuestra función? Que no lleguen a acuerdos, siempre y cuando estén respetando los límites, se estén tratando con respeto y se estén hablando bien y déjalos como si están hasta las 4 de la mañana dialogando, intentando llegar a un acuerdo. Así entrenan las habilidades de negociación. No necesitamos, porque muchas veces queremos como que se solucione. Sí, es verdad. ¿No? Nuestra función es verdad. Si hay peleas entre los hermanos, poner los límites. Dentro de esto, de no nos faltamos el respeto, no nos hablamos mal, nos tratamos bien, dentro de eso, que dialoguen. Que dialoguen. Si te acabas de incorporar al programa, estamos con Aridian, experta en disciplina positiva. Los últimos jueves de mes nos encontramos aquí en las mañanas de Radio Galdar proponiendo un tema y Aridian siempre es como muy perspicaz. Dice, bueno, vamos a abordar lo que nos compete ahora, que es el verano y cómo lo afrontamos, ¿verdad? Si tienes alguna pregunta que hacer, si quieres incorporarte al diálogo, fácilmente, con marcar el 928 55 14 22. A mí me gustaría retomar algo que salió antes de puntillas, pero no nos detuvimos lo suficiente, que es cómo cuidamos a nuestros hijos e hijas sin olvidarnos de nosotros como adultos, porque es que es verdad, hay muchas madres y padres que llegan a septiembre completamente agotados, ojerosos, casi deseando que empiece de nuevo el cole, y además lo manifiestan verbalmente, y sin haber disfrutado como merece el verano. Pero es que el verano también es para que los adultos descansemos también. ¿Cómo gestionamos esto, Aridian? Sí, claro, es que el autocuidado, el bienestar de cada uno de los miembros de la familia tiene que ser parte de la rutina y de las dinámicas de la familia, ¿no? No puede ser solo el de los niños o las niñas. Los adultos también necesitamos tener esos espacios de autocuidado, ¿no? Es muy difícil procurar el bienestar del otro cuando tú estás mal. Claro. Eso claro, ya es como sí. hacer malabarismo y además no es genuino tampoco, ¿no? Y que tenemos que cambiar el chip de que cuidar al otro no significa estar disponible las 24 horas del día, ¿no? Cuidar al otro significa cuidarme yo también, porque además hemos hablado otras veces que nosotros somos los espejos de nuestros hijos, ¿no? Si yo quiero que mi hijo sea una persona que se cuida a sí misma, que sepa poner límites, que sepa cuidarse, su salud física y emocional, tiene que ver que eso lo hacemos en casa,
¿no? Porque si ve que le pide a mamá cualquier cosa y mamá enseguida se levanta y se lo hace y mamá está agotada, pero aún así nos sigue haciendo cualquier cosa que nosotros le demandemos, ¿qué le estoy enseñando yo desde ahí, no? Como que... Yo no sé, ¿y esos modelos se aprenden, Aridia? Es decir, si tú ves eso en casa y eso no se corrige, ¿se aprende o terminas haciendo un hijo o una hija tiranos? Porque de pronto si mamá me lo da todo y cubre todas mis necesidades, aún estando cansada, voy a tener 15, 16, que no es la edad que nos compete, pero de pronto a lo mejor le voy a demandar lo mismo y en un momento dado mi madre me dice, pensando que ya soy mayor, Claro. prefiero que puedes hacerlo tú, cariño, y a lo mejor ahí hay un rebote Claro. monumental, no lo Sí, sé. te puede pasar las dos cosas. Puede ser que tu hijo entienda que tú tienes que estar disponible para mí 24 horas al día y que yo lo merezco y que esa es tu función y yo, ¿no? Y no desarrollo yo esas habilidades de responsabilidad, de colaboración. O puede ser también que mi modelo de persona adulta, cuando yo formo mi propia familia, es estar disponible 24 horas al día para mis hijos, ¿no? Y tampoco es un modelo sano, ni uno ni otro, Es ¿no? insostenible. Es insostenible, es insostenible y además va en contra de lo que queremos enseñarle a nuestros hijos. Entonces es importante tomarnos esos ciertos momentos de descanso. No te digo de que te vayas a un spa una vez a la semana. Te digo que le puedes decir a tu hijo, cariño, ahora no voy a jugar porque mamá se va a echar una siesta. Ahora no me apetece hacer esto porque mamá está viendo la tele y está tranquila, relajada viendo la tele. No tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo ¿no? Tengo que respetar también mis momentos de autocuidado. Clarísimo, clarísimo y en lo sencillo además. Laura, estamos en los últimos minutos de programa y tenemos alguna que otra consulta que nos llega para trasladarte. Vamos a comenzar con Laura, una mamá de un niño de 7 años. Dice, mi hijo me dice 20 veces al día que se aburre. Bueno, aquí toca el aburrimiento. Yo quiero que experimente el aburrimiento, pero la verdad es que si no le propongo algo, termina molestando a su hermana o haciendo alguna trastada. ¿Qué hago? Claro, es lo que decíamos antes. Esto es la practicidad de la vida. Sí, total. Es lo que decíamos antes. Claro, una cosa es dejarlo que se aburra y otra cosa es dejarlo que sobrepase límites, ¿no? Entonces, tenemos que intervenir, claro, tenemos que intervenir en el momento en el que nuestro hijo se está sobrepasando un límite, que hemos dicho que es tratarnos con respeto. Tenemos que intervenir, sí, pero tenemos que intervenir para poner el límite, no para darle una alternativa a su aburrimiento, ¿no? Porque normalmente lo que hacemos es, vale, ven, ¿no? Como está diciendo ella, está diciendo, yo quiero que experimente el aburrimiento, pero si no le propongo algo, hace esto. No se trata de lo que se le ocurre es molestar a la hermana. Claro. Claro, es que eso, claro. Pero no se trata de nosotros proponerle, salud, no se trata de nosotros proponerle una alternativa a ese aburrimiento. Se trata de nosotros estar ahí poniendo los límites. Límites en este caso. Entiendo que estás muy aburrido, pero Sí. no podemos molestar ni no podemos no sé qué. Si quieres le puedes dar opciones. Puedes irte afuera a jugar o puedes quedarte aquí dentro jugando, pero no podemos hacer esto ni lo otro. Y simplemente poniendo límites, o sea, intervenir para poner límites, no para solucionar el aburrimiento. De acuerdo. Muy bien. Espero, Laura, que te agrade y que te ayude la respuesta. Vamos con un papá, dice Víctor, padre de 2 niñas de 7 y 10 años. Venga, vuelven los hermanos. Los abuelos dicen que en vacaciones deberíamos relajarnos y dejar pasar muchas más cosas. Mi pareja piensa igual, pero yo siento que luego cuesta muchísimo volver a la normalidad. ¿Dónde está el equilibrio? Bueno, qué bueno lo que plantea Víctor, porque Aridian, a ver, esto también es un conflicto que podemos tener cualquiera de nosotros. Cuando tú tienes una idea de las cosas y ya no solo es tu pareja, sino que tu pareja puede sentir que está aliada con los abuelos. Claro. Y tú eres voz minoritaria ahí, Claro. piensas que lo que tú dices tiene un valor, pero no es tenido en cuenta, ¿no? Claro, sí, es que el equilibrio está justo en no irte a un extremo ni al otro, ¿no? Ni obviar o suprimir absolutamente todas las rutinas y todas las normas, ni tampoco ser inflexible,
¿no? Hay que llegar a un punto intermedio de lo que hablábamos antes, de como pareja y como familia, acordar cuál va a ser la estructura básica de los días, en el día a día, pero también ser conscientes de que esa estructura puede cambiar, se pueden romper planes, se pueden romper rutinas, se pueden improvisar planes, pero que siempre va a haber una estructura básica que tenemos que acordar como familia. Aridian, vale. Pero bueno, a ver, vamos un poquito a definir el concepto familia, porque tenemos el núcleo, que puede ser papá, mamá, papá, lo que quieras con los niños, y luego están los abuelos. Porque claro, yo no sé hasta qué punto ese acuerdo yo prefiero tenerlo con mi pareja, que ya nos cuesta a veces coincidir y tener como un mismo objetivo o dejar involucrar también a los abuelos, que son los que han dicho, ay, relájense, dejen pasar esas cosas a los niños. A ver, que están con ellos a lo mejor un rato. Hay otros que están mucho, pero... es que entre más somos para opinar, claro, más nos va a costar ponernos de acuerdo, Aridia. Total, sí. Entonces yo no sé si aquí también deberíamos tener nuestros propios límites. Claro, y esta pregunta salió también, si no me equivoco, alguien la hizo cuando hablábamos de los límites y de las normas, ¿no? Como que cuando los niños iban a casa de los abuelos, pues los abuelos querían no tener esos límites, ¿recuerdas? Pasó, sí, es verdad, ya se ha repetido. Hubo esa pregunta, sí, y hablábamos de que se puede hablar también con los abuelos y decir... entiendo que, pues cuando están con ustedes quieren que haya ¿no? esa flexibilidad, pero el niño, la niña, necesita un mínimo de estructura para que esto funcione bien. Ahora, también te digo, los niños no viven en una burbuja. Cuando viven con nosotros podemos hacerlo de la manera que nosotros consideramos. Si le dejas a tu abuelo, o sea, a los abuelos, a las abuelas, a los suegros, que cuidan a los niños, también tenemos que soltar un poquito la mano, no... Quiero decir, bueno, pues cada uno tiene sus formas, siempre dentro de unos límites y unas normas, ¿no? Yo estaba pensando en darle la vuelta. Tú sabes que hay ocasiones es que el niño o va a mamá o va a papá. Claro. Porque ya sabe qué puede, entre comillas, sacar de cada uno, ¿no? Claro. En ese sentido, tienen muy claro el tema de, por aquí lo voy a tener más fácil, ¿no? Dependiendo de qué. Que mamá es más flexible con esto, papá es más flexible con lo otro. Y muchas veces, pues, me espero a que esté en casa de los abuelos para pedirles esto o lo otro. Porque mira, me ha encantado que digas que no viven en una burbuja, porque a veces nosotros también tenemos como planteamientos un poco extraños, y es la realidad de la vida. Claro. Es que no educamos solos, educamos un poco en tribu, porque yo lo educo a mi manera, pero luego va al cole y las maestras, los maestros tienen su forma de educar, luego va al parque, allí también se educa, va a casa de los abuelos, y también hay que un poco estar en la realidad, ¿no? De acuerdo. Y vamos con la última pregunta que nos ha entrado a través de WhatsApp, es la de Ana, madre de un niño de 8 años. Dice, durante el curso mi hijo es bastante colaborador, pero en verano parece otro. Esto me suena, ¿eh? Discute más, protesta por todo y cualquier petición acaba en conflicto. ¿Por qué ocurre ese cambio? Ay, en mi caso lo tenía clarísimo. Es que las vacaciones eran solo para él. ¿Sabes qué? Claro, sí. Pero además, eso se lo hemos inculcado nosotros también, porque le decimos, oye, espera que lleguen las vacaciones y les damos un mapa, ¿verdad? Una ruta de viaje, claro, que después no es lo que realmente le estamos solicitando. Sí, y que esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio de que los niños de repente los notamos más desobedientes, más irascibles, más contestones, más todo les molesta, más, ¿no? Y muchas veces no tiene tanto que ver con el comportamiento que de repente le ha cambiado, sino con esa falta de estructura, esa falta de previsibilidad. Muchas veces lo que decíamos, el cerebro funciona mejor cuando sabe lo que va a pasar, ¿no? Entonces, en estos casos quizás en vez de enfocarnos en la conducta del niño e intentar redirigirla, sería mucho más efectivo ver si el niño necesita más estructura, más conexión, más rutina, ¿no? Enfocarnos en qué le falta para que para él su día a día sea un poco más previsible dentro de la flexibilidad del verano. Bueno, yo lo que observo que en el transcurso de la entrevista, de la conversación, Aridian, no es nada nuevo. Volvemos a lo que ya hemos comentado, ¿no? Claro. Entonces, me encanta, yo creo que me voy a quedar con la palabra estructura.
Es bueno, ¿no? Y sobre todo desechar algunos mitos o tópicos que teníamos ahí como instalados también, de pensar de que verano es, no hay reloj, comemos cuando nos entre la ganita de comer. No, no, a ver, vamos Claro. a generar dentro de una laxitud o de una flexibilidad lo mínimo, Sí. lo mínimo para tener atado, para que no se nos desmande la cosa. Claro, María. y además que si no después estamos intentando buscar esa rutina y esa estructura de otra manera, dando órdenes, ¿no? Intentando siempre estar encima del niño, corrigiendo comportamientos, porque esa falta de estructura hace que todos esos comportamientos se salgan un poco de... Aridian, y además que a mí me lleva, ya siendo tremendista y muy dramática, me lleva a que empezamos septiembre, llevamos todo el verano discutiendo, no hemos conseguido el objetivo y llegamos a septiembre grito sobre grito. Eso. Ahora para volver a restaurar la rutina Sí. anterior. Y Entonces, lo que decía el compañero que estaba ahí haciendo la pregunta, Víctor, que estaba diciendo, después siento que es mucho más complicado Claro. volver a la normalidad, porque estábamos en una época de mucha rutina durante el curso escolar, después una época de nada de estructura y ahora tenemos otra vez, ¿no? Y son como cambios muy bruscos que hay que hacer, una pequeña transición hasta que, sobre todo, fíjate que lo más complicado del verano suele ser el principio, ¿no? Porque hasta que encontremos una estructura que funcione y que genere más previsibilidad, al principio, si todo es así como más improvisando el día a día, suele ser más complicado el verano en los inicios. bueno, pues es importante. Me gusta lo que dices porque una vez realicemos esa estructura básica, vamos a fluir y va a ir mucho más rodado todo, desde luego. Aridia, ya terminando porque quedan apenas 7 minutos para la 1 de la tarde. No sé, ya exprimiendo mucho y resumiendo muchísimo, si tuvieras que dejar a la familia un solo tip, una sola idea, imagínate, para este verano que pudiera evitar muchos conflictos en casa, ¿cuál sería? Pues sería esa, principalmente, de tener unas normas o una estructura básica, unas rutinas básicas. Sería aprovechar para involucrarlos en tareas diarias del día a día y sería sobre todo entender que el verano, o sea, que lo que nuestros hijos van a recordar quizás cuando sean más mayores de cómo eran sus veranos cuando eran pequeños, no van a recordar todos los planes que le organizábamos o el hotel al que lo llevábamos o las actividades que hacíamos, van a recordar cómo lo hacíamos sentir durante el verano, ¿no? Si se sentían parte de la familia, involucrados, colaboradores, ¿no? Si esos espacios o esos tiempos que pasamos más juntos eran más de conexión o eran más de conflictos, ¿no? Qué bueno lo que estás diciendo, ¿no? Que al final, ¿con qué nos quedamos, no? ¿Cuál es el pozo que queda? Y va a ser esto. Me ha encantado, Aridian, porque sí, es lo esencial, ¿no? Sí, esperemos que podamos disfrutar del verano más que sobrevivirlo y intentar pues aplicar ciertas estrategias para eso, pues para que el verano sea un disfrute para todos los miembros de la familia. Aridian, ¿puedo hacerte una pregunta en lo personal? Porque yo estaba pensando, sobre todo a nivel del tiempo, ¿cómo vivías tú los veranos? Porque los veranos nuestros, no quiero meter en el saco a todo el mundo, pero yo me acuerdo de tener la percepción de veranos interminables en el buen sentido de la palabra, que eran disfrutones, de juegos, de jugar a policías y ladrones, de irnos por ahí, eran veranos vividos con una intensidad y una sensación de que llegabas a septiembre incluso con el deseo de reencontrarte con tus compañeros, sí, de haber para disfrutado. contarles tus aventuras, ¿no? Sí, de haberle sacado el jugo, ¿no? Sí, y yo creo que todo eso, fíjate, surgía mucho de los tiempos muertos, de aburrimiento, que no es aburrimiento en sí, sino de tener un tiempo muerto sin ninguna actividad dirigida, ¿no? Porque lo que tú dices, lo que recuerdas es jugando con mis primos, jugando a policías y ladrones, inventando con una caja, tirándome por no sé dónde, ¿no? Todo eso surge de los adultos no están en ningún sitio,
no están dirigiendo, no están ofreciendo alternativas, no están dándonos nada, sino dejándonos ese espacio para que nuestra imaginación vuele, y eso es lo que tenemos un poco que propiciar, esos espacios en los que podamos sostener un poquito el aburrimiento al principio y después, en lugar de pensar el aburrimiento como un problema, pensarlo como, vale, se está aburriendo, eso es bueno, su cerebro va a empezar a funcionar ahora mismo y a buscar alternativas. Me encanta esa forma de verlo, Aridia, y con ella me quedo. Oye, muchísimas gracias por este ratito compartido. Pasamos deseos de verte, porque claro, como la colaboración es una vez al mes, pero siempre llega ese momento y aquí te tenemos, Aridia. Un placer, Eulalia, muchas gracias. Lo propio, de verdad. ¿Nos vamos a ver en julio, Aridia? ¿O ya tú en julio desconectas? Sí, no, en julio nos vemos a finales de julio. Bien. Claro que sí. Qué alegría. Pues en julio volvemos a tener a Aridia con nosotros. Voy a buscar aquí en el calendario, antes de cerrar, ¿verdad? Voy a buscar, a ver si me aparece y se me abre el calendario. Pues no quiere. Está ahí bueno, ahora. No sé si estamos en fiestas. Sería el jueves 30 de julio. Ah, vale. Perfecto, ¿no? Ya Jueves pasaron las 30. fiestas. Sí, ya terminando. Algo habrá, porque tú sabes seguro, cómo... sí. 30 de julio a las 12. Si quieren tomar nota, por aquí nos encuentran, si Dios quiere. Lo dicho, Aridian, hasta muy pronto, que julio es un mes que vivimos con mucha intensidad. Al principio parece como muy grande porque viene cargado de cosas, pero se nos va por el aire. Se nos va rapidito, sí. Se nos va rapidito. Sí. Gracias, Gilberto, por la realización técnica de sonido y a nuestra audiencia por su atenta y amable escucha cada día, cada mañana. Disfruten de este jueves, que quedan muchos jueves por delante. Recuerden, esta tarde a las 7:30 de nuevo en directo con la sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento de Gáldar. Y mañana, programa especial desde la Recoba por el Día Mundial Sin Drogas. Así que mañana nos encontramos en la Recoba con un plantel de personas invitadas y con una mañana donde el Buenos Días nos va a saber a cafelito caliente y distinto en este espacio. Chao. Gracias. Pero vivir es decir, vamos, canta, baila, duerme, sueña, que siempre habrá otro amanecer. Corre, vuela, lucha, ama, que siempre habrá un lugar al que llegar. La vida llama sin llamar y desordena lo que creías. Deseo y vértigo te trae a tus noches y mediodías. Canta, baila, duerme, sueña, que siempre habrá